Crear un público que fuera en esa línea con olor a incienso y piedras filosóficas y bueno, no le salió una vez más, pero tengo una charla pendiente con él, así que las libretitas que están ahí son para que, nada, acá hay lapiceras, si alguno quiere tomar nota y hacerle después algún truco o retruco a uno de los autores. Básicamente no hay libretita para vos, pero yo comparto contigo. No, la idea este año fue presentar menos libros, hacer un poco de intercambio, cruzar ideas con autores. Esta feria del libro, que es bastante golpeada por ser aburrida y demás, traté de generar un tipo de instancia breve, porque si pedíamos 2 horas iba a ser un bodrio y nos íbamos a terminar peleando entre nosotros, pero bueno, la idea es intercambiar realmente un poco de pareceres y conversar un poco sobre literatura, así que no se me vayan por las ramas. Básicamente teniendo en cuenta, bueno, algo que vengo repitiendo hace unos días, y es que tomar esta feria del libro como una usina cultural, una fiesta para los lectores y una celebración también para los autores, más allá de que tengan una novedad editorial ese año o no, y por eso fue que también armamos estas mesas, como para que, bueno, quienes no tenían un libro reciente para presentar pudieran tener una participación en una feria del libro como se merecen los autores. Son 5 instancias, van a pasar unos 25 autores, y como saben, yo no soy periodista, soy un simple lector, así que bueno, les voy a tirar puntas, más o menos. Algunas se van a sentir molestos de me está tocando donde sabe que no, y en otras los voy a complacer, así que y bueno, ya que lo tengo al lado de Renzo, me gustaría saber en tu caso cuán cerebral es bueno, vieron esos títulos, ¿no? Muy demoníacos, y no traje la balanza que cada uno me preguntó sobre cuánto pesa un libro, pero va por ese lado, ¿no? O sea, me interesa conversar sobre la importancia, no la función Jacobson de la literatura, pero sí, bueno, ¿qué peso tiene un libro a nivel personal para con los lectores? Y en tu caso, bueno, me interesaba eso, ¿no? Por ejemplo, empezar, ¿cuánto hay de cerebral en tu literatura? De cerebral muy poco, porque yo no soy por ejemplo, me imagino que lo pensás por ese lado. Yo sé que hay autores que les gusta como planificar lo que escriben, hacer muy grandes esquemas, detallados incluso. Yo lo hice una sola vez y fue un fracaso rotundo. Tengo toda una novela planificada capítulo por capítulo y nunca la pude escribir porque sentí que ya la había escrito. Entonces, mi método es el no método, es empezar a escribir y escribir con apenas una carilla donde anoto mis intenciones, mis propósitos, ¿no? Este es mi manifiesto, quiero hacer esto, y nada más. Y lo miro cada tanto para acordarme, ok, no me estoy apartando demasiado de esto, que nunca resulta porque termino en cualquier otra cosa, generalmente. Lo que sí me anoto, porque buena parte de mi producción tiene que ver con el género negro, policial, criminal, no sé, de la manera que se le quiera llamar, es ciertos giros que hacen a la trama, pues son relatos en cierta forma muy tramados, y si uno habla, por ejemplo, de algún tipo de indicio que conduzca a la figura del investigador hacia la revelación de un crimen, bueno, eso lo tiene que por lo menos recordar en su momento para hacerlo coherente y darle una cierta lógica interna. Eso es todo, y es lo único que trato de poner cuidado. Y ni aún así, porque releyéndome después encuentro cosas que me dan ganas de pegarme bastante. Pero de cerebral en realidad muy poco, más bien intuitivo. Soy muy intuitivo, así como lo soy de alguna manera también en el periodismo. El periodismo me enseñó eso, a confiar en mis impresiones. Constanza, Olimpia, perdón, no los presenté. Pablo Casacuberta, Ana Solari, Olimpia Frick, Carlos Resterman, Renzo Rossello. En tu caso, Constanza, yo te voy a decir Constanza, cuando escribís el nombre de Olimpia, ¿cuánto quedó, digamos, de aquel método libreriano
te quedó de ese taller en el método, si es que existía realmente ese método. Capaz que es un chucu y es la leyenda que me llevó, ¿no? De escribir sin un objetivo fijo, eso que decía Renzo, ¿no? De partir de una idea y no sé, ¿cuál es tu método? ¿Adquiriste alguna más? La regla del método. Eso es Descartes, esa es la filosofía. No sé si Lebrero tenía un método. Miro a los lebrerianos, me parece que eran muy despelotados. No recuerdo que Lebrero tuviera un método. Pero sí ponía una consigna. Y tenía alguna, ahora que lo estoy pensando en voz alta, te dije que me dijeras las preguntas antes. Pero bueno, ahora que estoy reconstruyendo en voz alta, sí recuerdo que tenía una consigna para cuando llegabas al taller. Pero no me hables de él, háblame de vos. Y todavía me dice lo que tengo que hablar, es increíble lo que me pasa. Pero bueno, empiezo por ese cuento para seguir con el método. Cuando llegabas al taller, la consigna era que relataras cómo habías llegado al taller. Simplemente lo que habías hecho, si te habías tomado el ómnibus, si habías pasado y comprado un agua, si venías de dónde. Pero no tus pensamientos profundos, sino que relataras exactamente los hechos, las situaciones, los paisajes, la gente que veías, las conversaciones y, de ser posible, el olor, los sonidos y los colores. Eso era como el ejercicio iniciático de quienes íbamos al taller, no sé si lo hacía siempre. Y el ejercicio entonces era un registro sensorial de lo que haces. Eso podría llamarse un método para escribir. Es decir, luego había otra parte del método que era escribir el diario trivial. El diario trivial tenías que escribirlo todos los días, contando algo que te hubiera pasado en el día. No pensamientos profundos, no diario íntimo, sino trivial, justamente. Entonces, todos los días, eso sí, tenías que hacerlo todos los días. Podías escribir una línea, 3 párrafos, 4 carillas, pero era el relato de los hechos, destacando la parte sensorial. Podíamos llamar a eso un método de descripción de la realidad. En eso sí había como un entrenamiento. Entonces, si vos me decís en el libro La ciudad de los nombres olvidados, hay un esfuerzo que además es muy aconsejable de hacer, porque si vos te metés, estás escribiendo algo y te metés en los sonidos, los olores es lo más difícil, ¿no? Seguro que es lo más difícil, pero los sonidos, los colores, lo que ves, no. Sobre todo lo que ves, no. Si vos haces ese ejercicio, después la literatura fluye mejor, porque vos te imaginás exactamente el lugar donde eso que querés contar, si es que querés contar algo antes, empieza a pasar. Entonces, sí, efectivamente eso me quedó del taller de Lebrero. Y después me quedó otra cosa, que es como la asociación libre de los psicoanalistas, ¿no? Escriba lo que quiere, ¿no? Vos arrancá y seguís. Hay mucho de Lebrero en eso, a veces hacía algunas técnicas para eso, además de las más básicas, de escribir sin puntuaciones, escribir sin la E, escribir sin la I, escribir sin, ¿no? Además de esos juegos de lenguaje, que están muy buenos porque, bueno, vieron que Lebrero tiene mucha teoría no, tiene algunos textos que la gente llamaría místicos, pero es de cómo funciona el cerebro. Entonces, si vos le sacás la orden de poner la E, si vos le sacás esta, ¿cómo escribirías vos si te faltara alguna palabra esencial, te faltaran las conjunciones o te faltara una letra? Entonces, según él, eso tenía la virtud de desencadenar procesos mentales que de otra manera no los hubieras hecho. La de literatura potencial le ubicó. Bueno. ¿Ves? Ellos son cultos y me ayudan. Pero, la ciudad de los nombres olvidados. La ciudad de los nombres olvidados tiene hay quizá una redundancia, pero sí hay un hincapié en la descripción de los lugares, las comidas, los olores, si hace frío, si hace calor, en fin. Más que nada lo visual. Creo que es una novela a la que le falta arquitectura, por ejemplo, yo misma no la podría dibujar, pero eso sí me vino de Lebrero, y lo de escribir de corrido también, por eso puede parecer un texto desordenado, uno después le da como un orden, vos tenés una intención y arrancás,
¿no? Como que no arranca a caminar. Vos arrancás y vas relatando lo que ves, porque también, de alguna manera, vos ves lo que vas escribiendo, ¿no? Entonces vos arrancás y dale que va. Lo que pasa es que después la novela tiene una estructura, requiere una coherencia, algunas cosas tienen que ir antes, otras después. Entonces, yo más bien escribí y después corregí, y eso se nota. Me parece que si tenés un plan, aunque como dice él, capaz que tenés un plan y haces todos los capítulos y después estás aburrido de tu propio plan y no escribís nada. Entonces, el arrancar y escribir, capaz que es más productivo. Puede ser desordenado, pero después ordenás. Pero lo importante es arrancar escribiendo. Pablo, en tu caso, ¿cuánto hay de autoconocimiento? ¿Cuánto hay de búsqueda personal? ¿Cuánto hay de investigación? Yo noto un quiebre. Es interesante la pregunta, porque yo estaba pensando mientras respondían mis colegas, que yo, en realidad está muy instituida esta idea como de la literatura del inconsciente. Y yo siempre he pensado que, ahora cuando vos respondías que muy poco lo hace, yo hago todo con el cerebro, pero porque también respiro con el cerebro, en cierta medida digiero con el cerebro, y me parece que uno tiende a parcelar, digamos, cuál sería lo intuitivo, es el cerebro por excelencia. Y con el paso de los años, yo pasé de un momento, llamémosle, de romanticismo, a los 20 y pico, donde abracé esta idea de, pero ¿qué sabemos? No sabemos nada. ¿Qué es la vida? Es un discurso de un idiota lleno de ruido y furia. Y después primero fui criado por dos científicos que de alguna manera me hicieron tener una predilección por el acopio de información. Y después empecé a darme cuenta que en realidad nadie opera como si viviera en un mundo que es el discurso de un idiota. Shakespeare, el día que escribió eso, no mojó la pluma en cualquier lado, la mojó en el tintero, lleno de propósito, puso el tintero donde va, caminó por la calle que era, hasta llegar al lugar. Entonces hubo un momento que empecé a sentir que había como digamos, una oscilación pendular entre la duda metódica, digamos, la duda de carácter ontológico, y después por el otro lado estaba la certeza totalitaria. Y me di cuenta que en el medio había un lugar donde yo me sentía bastante más cómodo, que era la indagatoria, que no es una duda ontológica. No tengo dudas ontológicas, no me da la cabeza para eso, pero sí tengo indagatorias, y trato de hacer una especie de, ¿cómo te puedo decir? Como de listado de cosas que podemos más o menos saber, de una forma funcional, y trato de que los libros se muevan ahí. Son personas que están tratando más o menos de hacer sentido. En el camino yo voy haciendo sentido, si todo sale bien. Y muchas veces tienen que ver con experiencias que de alguna manera son como la punta de un violín, que las vas desmadejando. Una vez, por ejemplo, por poner un ejemplo de indagatoria, una vez iba en un ómnibus y vi un perro en la vereda del 18 de julio haciendo caca. Y el perro tenía una cara de particular desgracia, y tenía el cuerpo encogido y había acercado, digamos, el ano al piso, y parecía increíblemente vulnerable en esa posición. Pensé, pobre perro, tan vulnerable, ¿podría alguien atacarlo? Y de pronto caí en cuenta que el perro es un depredador. Y enseguida pensé que los mamíferos más vulnerables, las ovejas, las vacas, los venados, cagan de pie. Porque no tienen tiempo de ponerse, no pueden correr el riesgo de ponerse en esa situación. De ponerse en esa situación tan vulnerable, podrían morir. Entonces tienen que cagar en forma trivial, al paso. Llegué a mi casa y empecé a hacer una sistemática. ¿Qué animales cagan de qué manera? Y en determinado momento llegué a la conclusión de que, bueno, me quedaba el hombre. Tratar de decir, ¿y nosotros qué somos? ¿Depredadores o depredados? Muy pronto me di cuenta que todas las tribus cazadoras recolectoras efectivamente se agachan en el piso, lo que nos coloca dentro del orden de los depredadores. Y a partir de ahí me metí en la historia del inodoro y de cómo la presión que ejercen los muslos sobre el abdomen cuando uno está agachado de alguna manera favorece la función digestiva.
y cómo el advenimiento del retrete cortó toda una cantidad de procesos corporales, y cómo perdimos una cantidad de cosas, y cómo la flora bacteriana tiene problemas justamente por haber dejado de estar. Lo que quiero decir es que yo trato de agarrar una madeja y decir, el conocimiento es provisorio, es inestable, es temporal, pero ¿qué sabemos? ¿Qué se puede saber? Esa es un poco lo que me atiza al escribir. ¿Qué podría yo saber durante este libro o al cabo de este libro? ¿Hay algo que uno pueda...? Y por eso me fui pasando la autoayuda, digamos. Por ahí. Te fuiste pasando, pero no estás ahí. No estoy ahí todavía, dame tiempo. En el caso de Carlos, que recién, Constanza refería a su formación de arquitecto, yo a Carlos, desde que tengo conciencia de leerlo, lo veo en otro lado, y yo lo conocí hace 25 años, formando parte de un grupete que para mí eran todos hipercerebrales, ¿no? ¿Qué te dejó más allá de ese legado enciclopedia con H? ¿Se acuerdan de Pinky Cerebro? Me refiero... Yo era Pinky. Bueno, vos eras el menor de esa barra, ¿no? No, a mí era menor que yo. A mí es menor que vos. Sí. Gustavo tiene mi edad. Pero... yo así estoy con Renzo en eso. Y en parte ahora cuando Pablo hablaba del sentido, ¿no? Para mí el asunto es hacer sentido. Ese es el objetivo. Y no importa lo más mínimo la referencia. Estoy citando a Frege, ¿no? Sobre sentido y referencia. Hacer sentido, el ejemplo que pone él es, si uno dice el lucero de la tarde y dice el lucero de la mañana, la referencia es la misma, es Venus, ¿no? Pero los dos sentidos son distintos. Uno es lo que uno ve de noche o de tarde y el otro es lo que ve de día, de mañana, ¿no? Y a mí la referencia no me importa, porque por algo escribo ficción que no tiene referencia, ¿no? La ficción es algo que es completamente opuesto a los nombres propios. Los nombres, yo digo Constanza y no significa nada, tiene una referencia, es ella, pero no tiene significado, ni tiene sentido, tiene referencia. Y a mí lo que me interesa es el sentido. Y la construcción de sentido puede ser creo, Pablo, que lo que decían con cerebral se refería a una especie de razonamiento sistemático, planificado, un plan, claro, y una cosa que no viola ninguna regla que ya está establecida de antes. Igual hago un paréntesis para decir una cosa que dice mi hermano, que es muy juiciosa. Él dice, componer es improvisar muy lento e improvisar es componer muy rápido. A veces es simplemente una cuestión de marco temporal, pero lo que estás haciendo siempre es intuitivo en alguna dimensión, no importa cuánto piensas. Sí. Yo en general nunca escribí con un plan, ¿no? Pero me pasó una cosa con Péndulo, que yo tenía una anotación que era el programa, no el plan, pero el programa. Las cosas tenían que ocurrir con determinadas pautas y en determinada secuencia, pero no sabía bien cómo se iba a llegar de un lugar a otro ni nada, y la gracia en ese caso no es que yo tuviera después que adaptarme a tener que pasar por algo preconcebido, que pasaría eso, como decir, esto lo escribí, sino el juego de obligarme a pasar, una especie de lobo rally del Lulipop, es decir, pasar por ciertas palabras, pasar por ciertas situaciones, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Pero yo creo que hay que ser, hay que componer muy rápido, para citar al hermano de Pablo. Sí, yo en tu caso, en el caso de Péndulo, viendo todo lo que mostraste después de que salió la novela, ¿no? En redes sociales, concretamente yo lo vi en Instagram, ¿no? En todos los cuadernos, todas las anotaciones, qué enfermo, como es un trabajo de relojería. Lo que pasa es que podía haber errores, eso fue a posteriori también. Si vos en una cosa con viajes en el tiempo que tiene circularidades,
le erras en una cosa, le haces trampa al lector, ¿no? Y en tu caso, Ana, que bueno, cercano a Péndulo, que has trabajado en la ciencia ficción, ¿cuánto permitís, digamos, que se le vean las manos al titiritero o los hilos a los personajes en esta cosa? No, eso no me gusta. Están todos muy densos y muy profundos y filosóficos. Yo nunca tengo un plan. Yo no tengo plan. Sacalo del Sí, lo que pasa es mira vos. tipo roca. No tengo plan nunca porque si no me aburro. Entonces, ahí coincido con Constanza y con Renzo. Me parece muy aburrido eso. Si ya sé de qué va, no lo escribo porque ya me lo conté. Y es como, un poco como dice Constanza, es como yo voy escribiendo como si estuviera viendo una película. Y ahí soy sumamente visual. Como transito por diferentes géneros, salvo en la ciencia ficción, esta es adecuada a tu pregunta. En la ciencia ficción sí hay que ser, es lo mismo que los viajes en el tiempo que vos decís, ¿no? Hay que ser sumamente riguroso y investigo mucho también. Me gusta mucho la ciencia, sobre todo física, y no podés inventar cualquier cosa, o sea, más o menos eso. Y si voy a inventar algo tiene que ser sobre base de científicas que existen, no, digo, más o menos eso. Entonces ahí sí estoy más obligada a como que mantener una cierta coherencia justamente por lo que dice Carlos, que cometes un desliz en tal parte de tu trama y eso después acarrea un conjunto de problemas que son muy difíciles de resolver. Y ahora la novela que estoy escribiendo, que es la segunda parte y es de ciencia ficción, me está dando un trabajo chino, porque es una trama muy compleja, muy compleja, que ocurre en dos tiempos distintos y lo que pasa a fines del siglo XX es causa de algo que pasa después en el 2040 y es tan compleja que ahí no he tenido más remedio que hacer algunos apuntes y hacer unas tablas y no sé qué, y me aburro muchísimo porque estoy medio podrida de saber fulano, tal cosa, y hace esto y no sé qué. Ahora la aparté un poco porque me estaba empezando a aburrir y no entretener tanto, pero justamente por la rigurosidad que existe, que requiere. En las otras novelas no, me siento y escribo y mi única regla es que si supero las 50 páginas, quizá, con suerte, es una novela, quizá, pero 50 es como, hasta ahí, no sé. ¿Y te preocupa la verosimilitud? No sé, pienso en los niños de campo de batalla. Sí, pero me tomo determinadas libertades porque yo creo que esos niños son verosímiles. Yo creo que son verosímiles. Mi excusa siempre fue si existió Mafalda cuando existió, que era bastante poco verosímil que una niña fue por todos esos niños, los míos podían ser verosímiles. Y en realidad los pensamientos son de los niños, no son mis pensamientos. Mis pensamientos podrían estar más en boca de alguno de los adultos que participan en la novela. Yo creo que son creíbles. A mí me parecieron adorables. ¿Pero es algo que te planteás o le robás a tus nietos? No, me lo inventé todo, no. Si mis nietos llegan a hacer eso, ¿sabes qué? Los frikis en un circo absolutamente. A eso me refería con los la vendo. verosimilitud. No. Los invento. Renzo, y vos tenés formación periodística, trabajaste muchos años en el periodismo, ¿cómo manejas la verosimilitud del periodista que hace ficción y el ficcionador que por momentos se tiene que cachetear y decir, bueno, no, esto es periodismo? Son dos programas distintos. Yo me había anotado un par de cositas respecto a lo que veníamos hablando. Muy brevemente, capaz que podemos conversarlo después. Porque me parece que generalmente, yo me di cuenta hace un tiempo, tenía un amigo, y además compañero de trabajo, que me preguntaba por 2 por 3, ¿y estás escribiendo? Y yo le decía, no, che, ¿cuándo te pones a escribir? No, un escritor que no escribe, me toma de pelo, me gastaba. Y en realidad yo me di cuenta que le estaba contestando mal, porque todos nosotros vivimos escribiendo. Una cosa es escribir, que lo haces en tu cabeza de manera constante, es como un diálogo, es una conversación.
y otra es el acto físico de escribir. Y ahí en el acto físico de escribir es la hora de la verdad, para nosotros, es cuando pasa eso que veníamos hablando, me parece, cuando vos decís, bueno, está, los perros a correr y nosotros atrás, y a anotar. Me parece que es eso, por un lado. Me hablabas de periodismo, si querés, más adelante seguimos con ese tema. El periodismo a mí me enseñó muchísimo, me terminó de formar, fue mi universidad el periodismo. Y sobre todo lo que el periodismo te enseña, periodismo gráfico, porque yo toda mi vida trabajé en medios gráficos, no en otro tipo de periodismo. El periodismo te enseña a escribir siempre. Tengas ganas, no tengas ganas, te sientas bien, te sientas mal, estés con fiebre, te hayas peleado con tu esposa 1.000 veces, no sé, hayas tenido problemas de todo tipo y color. Yo le fui a hacer una vuelta, una entrevista a Vázquez Montalbán, nada menos, la mañana que me tenía que levantar para ir a buscarlo a hacer una entrevista. Estaba haciendo de gira, presentaba el premio. Cuando me desperté tenía el apartamento, un subuchito chiquito así, inundado, primera cosa. El grabador se me había roto, no tenía grabador. Tenía que tomar notas, ¿verdad? Yo empecé a conversar con Vázquez Montalbán, que era un ser increíble, absolutamente increíble. Y me quedé absolutamente alelado. Me enamoré de la persona esa que hablaba y de todo lo que decía, porque cada palabra que el tipo decía era como media biblioteca, más o menos. Y creo que tomé 2 o 3 notas. Después hice una nota que no era una entrevista, que traté de, bueno, pobre don Homero Alsina de Benet me perdonó la vida 1.000 veces. Pero quiero decirte, el periodismo te obliga a superar todos los percances y de alguna manera te disciplina para escribir, ¿verdad? Te guste o no te guste, primera cosa. Entonces uno escribe en los más diversos estados de ánimo y situaciones y circunstancias personales. Eso es lo que en buena medida me enseñó el periodismo. Y después darme una platea de primerísima fila para ver y estar en lugares en los que una persona normalmente no va, por gusto por lo menos. Me refiero a hospitales, comisarías, cárceles, manicomios, en fin, lugares a los que uno no va por gusto, ni mucho menos, ni de visita, ni a ver qué tal es, ¿verdad? Entonces, todo eso y la posibilidad de contemplar trazas de la bendita naturaleza humana es lo que te da el periodismo. Y la verosimilitud es otra cosa, porque con la verosimilitud te tropezás cuando empezás a escribir ficción, ¿verdad? La ficción requiere, cuando lo haces en un tono realista, pero a mí me parece que el realismo es como el oxígeno, tiene que estar en el relato de fantasía más alocada o de ciencia ficción, sobre todo, tiene que ser muy realista, sobre todo de ciencia ficción, y verosímil, justamente. Y ese juego de verosimilitud implica ahí de vuelta, yo apelo a la intuición, que comparto, es cierto, todo nuestro cerebro se mueve en el terreno de la intuición porque hace 200 millones de operaciones por segundo, más o menos, ¿verdad? Y a eso nosotros le llamamos intuición, ¿no? Es que en realidad estamos volando por encima de los resultados de operaciones simultáneas a gran cantidad, a granel. Y que las alimentamos con nuestra observación, nuestras lecturas sobre todo, y la observación permanente, porque un escritor es un gran mirón, ¿verdad? Somos voyeurs, tipos que estamos observando y tomando nota hasta de la manera más cruel, si se quiere, ¿verdad? Con la lupa puesta en primer plano, hasta en los momentos más incómodos. En ese sentido los escritores son bastante despreciables, ¿verdad? Yo creo que Felipe lo tiene muy claro cuando en algún momento de sus libros también lo dice de manera muy clara, ¿no? Pero algo de eso hay, de buscar
lo verosímil, la verdad, esta es una categoría de verdad en lo que vos escribís. Me parece que es. Por eso, bueno, me tienta esa misma pregunta extendértela, Carlos, en cuanto a que vos escribís teatro también y bueno, ese cruce que le comentaba a Renzo, en qué momento el dramaturgo se mete en la obra del novelista, en qué momento una novela se te puede ir al escenario y transformarse en... ¿Cómo se controla eso? No es mi caso, ¿no? Yo hace tiempo que no escribo teatro, pero era claro cuando escribía qué estaba escribiendo, ¿no? ¿A partir de los personajes, de actores? No, son, digamos, el germen es el mismo, alguna situación o imágenes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no puedes escribir prescindiendo del medio, ¿no? Y el teatro es un medio muy específico en el cual no podés cambiar, por ejemplo, el punto de vista, no podés cambiar el tamaño del plano para ir a un lenguaje visual, ¿no? Es decir, no puedes ir al detalle, el diálogo es omnipresente y es esencial, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo qué sé. Hace poco leía un bestseller de los años 70 y parecía teatro, porque están basados, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Están muy basados en diálogos todo el tiempo, ¿no? Como que diálogo todo el tiempo. Toda la trama va avanzando, es como si escribieran teatro, es como si hicieran ya el guión para una película americana, que está muy basada en el diálogo también. O sea que no es que, ese tránsito nunca ocurrió, es decir, nunca escribí algo que no supiera para qué medio era, ¿no? Y ahora además estoy muy centrado en la narrativa y en la ficción narrativa, ¿no? Entonces, lo que decía, bueno, Renzo acerca de lo que puedo decir de verosimilitud, yo lo hago un poco más genérico y por eso hablaba de sentido, ¿no? Para abarcar ahí, cuando hace sentido es como que cierra para la percepción del lector de una forma perfecta, en el sentido de que no hay roturas, no hay fisuras, la cosa es íntegra, ¿no? Es íntegra. Pablo, y retomando este camino, sí, parece que es un camino, aunque... ¿Cuánto hay en tu caso, digamos, de autocomplaciente, de masturbatorio, Tanto como todo el mundo. No, me refiero a la literatura, ¿no? Sí, a tu literatura, frente al legado que vos podés pretender dejar, teniendo en cuenta tus intereses, la ciencia, y que en tus novelas está lleno de esa sabiduría que yo digo, puta, estudió muchísimo o sabemos que vivís de eso, ¿no? De la literatura, pero, o sea, ¿cuánto hay de legado que vos quieras dejar en los lectores, poner esa semillita, y cuánto hay de...? Sí, es un detalle que quisiera mencionar porque la gente no tiene por qué saberlo. Yo en realidad vivo de la divulgación científica y de divulgar procesos tecnológicos y cosas así. Que es gracioso porque, viste, cuando te dicen, vos escribís literatura, no hay frases correctas, son las frases tuyas. En la ciencia no, hay frases correctas y frases incorrectas. Si vos decís, bueno, la epigenética es aquello que flota alrededor del ADN, no, eso está mal, esa frase está mal. Primero, entonces, eso de alguna manera va introduciendo una disciplina de cierto nivel de rigor, por una parte. Y por otra parte, un poco lo que decía de la indagatoria. Yo en determinado momento empecé a sentir que había un problema epocal, digamos, en la intelectualidad. Y era esa idea de, bueno, ¿pero qué sabemos? No podemos tener la presunción de que hay alguna certeza. Vamos a promover la duda. Y que me parece es muy bueno como punto de partida, pero genera una sensación de que el mundo es absolutamente intratable, incognoscible. Y a mí eso me pone nervioso, esa idea. Prefiero saber 4 cosas perdidas que no saber nada. Entonces hay un deseo, sí, de acompañar procesos donde alguien que es medio queso se da cuenta de algo. Todos mis personajes son personas que tienen una especie de inmadurez estructural
que le faltan algunos caramelos en el frasco, que no sabe, que hay algo que no está bien con la persona y que lentamente se va dando cuenta de algo. Y al mismo tiempo me pasa una cosa, Bioy Casares dice, escribir es un intento de pensar con precisión. Yo con respecto a lo que decía Renzo, es cierto que uno está medio pensando todo el día y medio construyendo frases, pero a mí siempre me ha parecido que el proceso del pensamiento es muy parecido a cuando hay tallarines en una olla hirviendo, que por un momento ves un tallarín y tiene una forma definida y luego en el minuto que fijaste tu atención se fue. Yo tengo la sensación de que nosotros las personas podemos pasar una semana y media bastante bien sin haber tenido ningún pensamiento completo, es decir, ningún pensamiento que llegó a una estación dada. Son más bien impresiones muy vagas, salvo cuando tenemos que hablar de una forma estructurada o cuando tenés que escribir, es la miel de ese proceso. Y eso a mí me da sosiego, no sé cómo explicarlo, me da la sensación de, mira, este párrafo dice una cosa y la dice de un modo que tiene sentido y al mismo tiempo es un párrafo que me gustaría leer. Que eso para mí es la ética fundamental de la escritura, producir material que te gustaría leer. Y con respecto a qué sé yo antes de escribir el libro, no sé nada antes de escribir el libro. No solo no tengo un plan del libro, no sé nada, nada en absoluto. Empiezo por un párrafo y ese párrafo me tiene que dar ganas de escribir un segundo párrafo que tiene que tener una relación causal con el primer párrafo y los dos me tienen que gustar leerlos. Y conforme avanza ese proceso me doy cuenta que se va completando algo que vendría a ser un mapa de la realidad de ese personaje. Siempre los cuentos, las novelas están escritas en primera persona, de una persona que claramente no soy yo. Doy todas las señales posibles de que no soy yo y siempre me dice, che, esto es autobiográfico, el tipo es judío, pero no importa, tengo siempre que explicar, no soy yo. ¿Vos tenés problemas con tu padre, Pablo? No, los tiene el personaje. Pero siempre trato de que sea un proceso donde la persona de alguna manera va tomando nota y haciendo un mapa cada vez más coherente o no de lo que le pasa. Vamos arriba, por ahí. Perdón, menos cuarto. Sí. Bueno, vamos a acelerar. Voy a ir al grano, así, con toda la furia. ¿Me puedes explicar cuál es... Pablo hablaba ahora no de la función, pero cuál es el rol de la mujer en tus libros, de la mujer. Me gustaría. Bueno, es lo suficientemente central como para haber sido el rol de las mujeres en la mayor parte de la literatura si no hubiera sido por el machismo y el patriarcado. La respuesta es sencilla, las mujeres ocupan un lugar muy preciso en la literatura, especialmente en la literatura fantástica y de ciencia ficción, que está muy determinado culturalmente. Barbarella, con el mejor de los casos, Barbarella, ¿no? Que está muy determinado por su aspecto físico, por su contextura emocional. Entonces, ¿qué lugar ocupan las mujeres en mi literatura? Cualquiera, el que sería cualquier lugar si no hubiera habido esa sobredeterminación sobre el rol de las mujeres en la literatura universal, diría yo. Por otro lado, me resulta más sencillo entender la subjetividad femenina, obviamente, entonces escribo con más facilidad sobre las mujeres. Los hombres los construyo más con más distancia, porque a los hombres los observo con mucho detenimiento y entonces los reconstruyo en la literatura. En cambio, las mujeres para mí son mucho más, es más sencillo, más intuitivo hacerlo, y obviamente son personajes destacados, pero también escribo en masculino, porque además de la novela escribí muchos cuentos de ciencia ficción y bueno, en esos cuentos muchas veces escribo en masculino, y me es fácil imaginarme cómo piensa un hombre, pero aún así tengo una cierta distancia con eso. Pero la respuesta sería: escribo. Las mujeres tienen en mi literatura cualquier rol. Esa es la ventaja de vivir en el siglo XXI, de ser una feminista, es decir, son como cualquiera, no están específicamente determinadas por su belleza, por su fragilidad, por su subjetividad, por su emocionalidad.
Y así me parece que tiene que ser, porque de la misma manera que miro películas donde solo actúan hombres y ya apago el televisor porque me pudren, realmente me pudren, y la inmensa mayoría de las películas solo son hombres, o las mujeres tienen un rol absolutamente definido, que son actrices secundarias. Eso lo he aprendido del cine, eso es una realidad científica del cine. De la misma manera me pudren los libros donde los personajes son todos masculinos. De ser posible, soy una ballista, me gusta la mezcla. Me gusta la mezcla, me gusta el amor, me gusta el sexo, me gusta la aventura, y para eso se precisa niños, niñas, mujeres, hombres, y sobre todo que las relaciones no sean solo, como se dice ahora, heteronormativas. Entonces en mi literatura también hay muchas relaciones, mujer-mujer, hombre-hombre, y sí, dale un poco de condimento a la vida, que la vida es variada, y cualquier otra representación de la vida me parecería artificial. Ana, ¿es algo que te interese? O sea, vos sos una escritora uruguaya que a la que le interesa la literatura femenina. No, para nada. Y siempre detesté cuando empecé a escribir que me decían, mujer, ¿escribí poesía? No. Escribí cuentos infantiles. No. ¿Escribí literatura femenina? No. Entonces ya, y eso fue bien al principio y dije, ¿Es algo que te preocupa, digamos, que los personajes femeninos estén empoderados? No me preocupa lo más mínimo. Si el personaje femenino tiene que ser empoderado, se las ingeniará para hacerlo, pero eso yo no lo defino. En general, en mis libros hay mucho más personajes masculinos que femeninos, y cuando hay mujeres, son mujeres que son fuertes o frágiles, que no necesariamente me caen bien, pero que respeto por cómo son esas mujeres en lo que les toca. Y en algunos casos estoy pensando ahora en, ¿cómo se llama? El hombre quieto, la protagonista mujer Roberta. A mí me parecía francamente repugnante y detestable. Era muy libre la mujer, ¿no? Pero viste esos personajes que te dan... uno no siempre se lleva bien con lo que escribe, ¿no? O sea, tenés que bancarte cada cosa de lo que hacen los personajes, hombres o mujeres, que, Dios mío, al paredón si fuera por mí. Menos mal que es ilegal, pero esa mujer, Roberta, por ejemplo... El libro lo puede matar fácil. Sí, bueno, pero... la culpa judío-cristiana, ¿qué hacemos? Roberta, la respeté mucho, realmente me caía mal, y su hija Luis, que yo la tomé al principio por una inútil, que me daba mucha pena, después me di cuenta de que no, de que en realidad padecía, era víctima de esa madre tan fuerte y de un padre ausente. O sea, me llevo bien con los personajes femeninos, pero existen si son funcionales o si aparecen en la narración. Pero creo que hay más hombres que mujeres en esos términos. A ver, Pablo, ayúdame con esta que es media filosófica y aceleren. Tendré que tener en este momento un relojito así de 2 minutos. En tiempos en que la atención es cada vez menor a nivel general, ¿no? Cada vez se le presta menos atención a las cosas. Tus novelas cada vez tiendo a pensar que son más voluminosas, más densas, más lentas. ¿Tenés conciencia de esa pérdida de...? No. Exige al lector, exige un tipo de lector que por ahí no es el lector liviano, ¿no? Ese lector que estaba haciendo la cola en búsqueda, digamos, de algo que lo saque de... En 3 horas sacame de este mundo, ¿no? Debo decir en mi descargo que yo trato de hacerlas entretenidas. Eso es lo primero que voy a decir. Segundo, voy a decir que yo en general... Son los 4 de tiro largo. Muy rara vez leo literatura, ¿no? Por eso. Yo en general leo ciencia. El 99% de lo que leo es ciencia, y en general, por razones, llámesele de neocolonialismo o de injusticia editorial, está en inglés. Y eso me ha producido una suerte de extrañeza con respecto al proceso literario. Y simplemente empiezo un libro tratando de que me guste al final. No he intentado hacerlos cada vez más largos. También es cierto que cada vez me lleva más tiempo hacerlo, y bueno, en ese proceso hemos ido encaneciendo, y voy a tratar de mejorar.
Es todo lo que puedo prometer de esta esquina. O sea, no es algo que te preocupe. Así como a ellas no les preocupa que sus personajes femeninos sean súper fuertes. Me incitas, yo soy una persona de la cuantificación, ¿no? Vos cuando se puso el título de esta mesa, yo fui a la Asociación Internacional del Correo, a la parte de distribución de libros y averigüé cuánto es el peso promedio de un libro de bolsillo. Son 147 gramos. Acá hay 21 personas, que son 3 veces la cantidad de personas que hay más o menos en la mesa. O sea, esa parte me interesa de la realidad. Me interesa tomar nota de cosas que de alguna manera son tangibles. Pero no trato de acumular páginas. De hecho, no sabes la cantidad de páginas que borro. Es horrible lo que borro. O sea, es una cantidad, y la cantidad de párrafos que están mal, ¿no? No es que es un proceso prolijísimo, ¿eh? Hago lo que buenamente puedo. ¿Puedo decir algo? Todo. Ya que te gusta cuantificar. Hay una especie de nutria marina que tiene por centímetro cuadrado 100.000 pelos. En cada centímetro cuadrado. Es un dato, capaz que te sepa una novela. Es un dato, cuando recién decían la cantidad de neuronas que hay en un cerebro, son 86.000 millones de neuronas, promedialmente. Y promedialmente la cantidad, porque cuando vos decías hay millones de procesos, yo pensaba, la cantidad de sinapsis promedio en cada segundo es un 1 seguido de 15 ceros. Esa es la clase de número que me encanta. Bueno, con respecto a la nutria, bienvenido, lo voy a averiguar. Lo voy a buscar. Es gracioso porque la clasificación de la nutria se discute en uno de mis libros. Se discute porque uno pensaría que la nutria es un mustélido. Pero después te das cuenta que la nutria en Uruguay es 2 animales distintos. La nutria de río es un roedor y la nutria marina es un mustélido. Cosas que yo no sabía. Exactamente. Y si le cortas, exactamente, podés contarnos. Bueno, disculpen. Bueno, lo que me di cuenta es que debía haber pedido 2 horas. Nos quedamos cortos y hay que entregar la sala. Así que voy a pedir 1 hora para mañana. Pueden volver. Me quedó, te tiro una. ¿Cómo ve Alejo a Federico Stahl? No, yo no lo veo. En ningún momento se han cruzado por ahora. Pero es la misma cosa, ¿no? La misma construcción. Y en el caso... Pero eso es simplemente un nombre, ¿no? En el caso mío es un nombre con la esperanza de que en el total de los libros en el que hay Alejos aparezca algún sentido. Es una especie de lotería, de azar. A ver qué pasa. Yo creo mucho en que la escritura de ficción construye unos sentidos que uno no se da cuenta que están allí y que pertenecen a la lengua. Y como pertenecen a la lengua, que es una construcción mental, pertenecen a nuestra mente. Por lo tanto, de alguna manera puede haber algún sentido allí. Entonces este Alejo capaz que en algún momento puede ser que tenga una biografía, pero es nada más que un nombre. No pienso en nadie. No mirás de reojo a Federico. ¿Y vos, Obdulio Barreras con Agustín Flores? Perdón. Agustín Flores es el personaje de Pedro Peña. Y Federico Stahl es el personaje de Ramiro Sanchís. Seguro. Carlos ha escrito muchos libros con Alejo. Renzo tiene una saga de novelas con Obdulio Pero ese Barreras. sí es un personaje. Pero lo que pasa es que es más fácil que se cruce Obdulio Barrera con Federico Stahl que con Agustín Flores, pobre, que anda rotando por ahí, por los pueblitos perdidos, ¿no? Que lo describe fantásticamente. Yo por el lado de si los tienen en cuenta, ¿no? Si esos alter egos, esos personajes, esos... Yo nunca lo pensé como un alter ego a Obdulio Barreras, por ejemplo. Lo veo tan distinto. A mí es una criatura que tiene como su propia planta. Ni siquiera como tu compañero de escritorio, porque era periodista. No. ¿Obdulio Barreras? No, en el caso de... Agustín. Exacto. Agustín sí, me lo pudimos haber laburado juntos perfectamente en algún momento. Agustín, es más, nos debemos haber cruzado en el interior, sobre todo, que yo hice muchísimas coberturas, muy ricas, porque el interior tiene
otro tipo de historia, es muy probable que nos hayamos cruzado. No sé si Agustín Flores se habrá cruzado en algún momento con Barrera. Habría que hablar, una llamada por arriba con Peña y ver qué podemos hacer en ese sentido. Capaz que sale algo interesante. Pero Barrera viene como de otro mundo. Viene de la calle, viene del universo de eso que se llama el bajo mundo, ¿no? Malandros, canas limpios, canas sucios. Viene de un lugar bastante difícil, es un sobreviviente, básicamente, de los que sí, yo puedo dar fe porque conocí y fui robando como retazos de biografías de personas que conocí para construirlo. Al mismo tiempo que empezó por ser un remedio, está entrando la otra función. Sí, sí. Perdón, gracias. Otro día la seguimos.